con este coloquio que lo hemos titulado Bitcoin y ETF es la combinación correcta, ahora veremos. Y tenemos con nosotros a 3 expertos de la industria. A mi izquierda, Miguel Jaureguizar, que es director de desarrollo digital en Renta 4 Banco. A mi derecha, Javier Pastor, que es director de formación de Bit2Me. Y Antón Díez-Tuber, que es country manager de Trade Republic. Y bueno, pues con ellos vamos a organizar esta pequeña conferencia. La pregunta que nos hacemos es si realmente Bitcoin y ETF es la combinación correcta para los inversores como ustedes, ¿no? Y es lo primero que os vamos a tratar. Por ejemplo, Miguel, ¿es la combinación correcta Bitcoin para los inversores? ¿Hay muchos riesgos? ¿No? ¿La gente lo puede entender bien? O sea, por una parte, si Bitcoin y ETF es una combinación correcta, yo creo que la respuesta es esencialmente sí, porque al final los ETFs lo que proporcionan es un acceso a través de un vehículo cotizado y con una serie de garantías a subyacentes de lo más variopinto. Vale. Desde oro, las commodities yo creo que son el caso más habitual. Desde el oro a la energía, etcétera, pues que es una forma de vehiculizar para los inversores un determinado factor de inversión. Entonces, la respuesta a eso es que esencialmente sí, luego iremos a detalles. Luego, si es correcto el Bitcoin, el factor de inversión Bitcoin para los inversores, pues eso es otra historia. No sé si más interesante, pero desde luego con mucho más recorrido, que eso lo dejamos aquí a mis compañeros. Javier, la misma pregunta te lanzo a ti. ¿Es la combinación correcta para que los inversores se sientan cómodos? Bueno, antes de nada, buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí. Yo creo que es una alternativa más. Bitcoin nace con unas características, con una propuesta que nos permite tener la custodia directa del activo, pero yo creo que esto marca un punto de inflexión. Desde el 10 de enero de este año, 9 fondos en Estados Unidos, los más grandes, BlackRock, Fidelity, Invesco, pues tienen la posibilidad de ofrecer a sus clientes un nuevo tipo de activo que hasta ahora pues toda esa gestión, todo ese patrimonio no podía entrar, ¿no? Entonces yo creo que esto es un antes y un después. Bitcoin sigue conservando una serie de cualidades, de características que permiten hacer la custodia de diferentes formas y creo que esto es muy positivo por lo que han comentado en la primera mesa sobre la liquidez, ¿no? Era un problema quizá o un miedo que podía haber al tener exposición a Bitcoin, el que en un momento determinado no tuviésemos liquidez o volumen suficiente de negociación. Hemos visto durante estos días de negociación que ha habido, 50, 60 días literalmente, que ha sido uno de los lanzamientos de ETF más exitosos de la historia y luego entraremos más en detalles. Por lo tanto, yo creo que sí, que es un acierto y que es un hito y un antes y un después para lo que significa el activo. Vamos, te comento a ti, te voy a comentar, Antón, yo llevo muchos años ya cubriendo criptodivisas en la revista Inversión, criptomonedas y también soy inversor. Yo cuando empecé a invertir esto era un follón del 15. Había que buscarse el broker, entender que es una billetera fría, es decir, un proceso muy largo para comprar 100 euros en Bitcoin. Pero ahora, claro, ya están ETFs y hay ETFs. El ETF, Antón, ¿qué ventajas aporta al inversor? ¿De qué me libra a mí como inversor para no hacer toda esa prospección que yo tuve que hacer en los comienzos? Sí. Bueno, efectivamente, en los orígenes del Bitcoin lo que buscaban era la descentralización, ¿no? Salirse del sistema regulado y ser el poseedor directo de una divisa alternativa, ¿no? Lo que el ETF aporta ahora, que el Bitcoin ha ganado tanta relevancia y que se puede considerar incluso una clase de activo más que podría aportarse en carteras, que bueno, que lo podemos hablar más tarde, lo que te aporta es poder acceder a este activo de una manera tradicional y regulada, ¿no? Es decir, tener un ETF con Bitcoin te permite, a través de una cuenta de valores tradicional, poder tener exposición a esa clase de activo. Te permite estar la supervisión y regulación de los organismos europeos, ¿no? Que te da esa seguridad de que estás invirtiendo en un activo que tendrá más o menos riesgo por su naturaleza, pero que lo estás haciendo de una manera supervisada y regulada a través de un instrumento tradicional, ¿no? Te aporta, pues, todas esas ventajas que para mucha gente que no lo ve como una manera de salirse del rail, pero que sí que quiere tener esa exposición porque entiende que se ha convertido en un activo de referencia, pues te aporta esa posibilidad de incorporarlo en tu cartera diversificada, ¿no? También. Y un ETF, sigo contigo, Antón, ¿tiene más costes por ser de Bitcoin que un ETF de oro o un ETF del S&P 500 o no debería tener más costes, debería ser parecido o similar?
Bueno, dependerá de la capacidad de cada emisor del ETF de acceder al Bitcoin de una manera muy eficiente, ¿no? Hay distintos mercados donde puedes comprar Bitcoin, los diferenciales, pues los spreads que se han visto, pues se han ido reduciendo, pero en algunos sitios pueden llegar a ser elevados. Ahí la capacidad de cada emisor de acceder. Yo creo que van a seguir siendo más caros esos ETFs que los ETFs pues, de índices como el S&P 500, pero va a venir con una reducción de costes significativa por el volumen que van a traer de estos inversores tradicionales que quieren acceder a la clase de activo. Vale, Miguel, paso contigo. Muchos también nos preguntamos, los ETF, como ha comentado Javier, en enero ya se han aprobado en Estados Unidos, después de un proceso largo, la SEC los ha aprobado, el inversor estadounidense puede perfectamente llegar a los ETF en Bitcoin, pero no sé si tanto el inversor español puede comprar en las mismas condiciones que en Estados Unidos, se tiene que ir a día de hoy por algún atajo. ¿Cómo lo tenemos los españoles? Sí, es buena pregunta. A día de hoy los ETFs americanos, en general, como bien sabéis, pues no se pueden adquirir directamente más que por inversores profesionales, por el tema pues que hay que estar registrado, hay que estar tal, y bueno, nosotros hemos trabajado mucho, pues nuestro supervisor, de intentar incluso registrando ETFs americanos de todo tipo en España, y la verdad es que no. Pero el caso es que no están aprobados en España, digamos. El caso es que no están, no es posible, y ya no es ya ni con folleto en español, ni aunque estuvieran aquí registrados, eventualmente. ¿Y qué alternativas hay, digamos? Claro, pues entonces en Europa tenemos los ETPs, que es lo que usamos nosotros en el fondo cripto que tenemos, en el FIL. Entonces tenemos los ETPs, que son ETNs, son productos cotizados también basados en notas promisorias de crédito, que es una forma más así de explicar que al final, eventualmente, el emisor tiene el Bitcoin físico igual, ¿ya me entiendes? Bitcoin físico. Sí, correcto. El Bitcoin físico igualmente, y la relación sigue siendo 1-1. Entonces yo creo que esas a día de hoy son buenas alternativas. En los ETPs ya sé que hay un poco más de variedad y depende también un poco del distribuidor. Pues unos son para inversor profesional, otros pueden llegar a calificarse para minorista. Entonces ahí pues sí que tenemos una cierta facilidad de acceso. Hombre, ojalá que en algún momento pues BlackRock, los demás, para que nos puedan echar una mano, se animen a abrir un ETF en Europa. ¿Pero es un problema de reguladores, Miguel, o porque las casas, como las grandes casas, todavía no lo han lanzado aquí en España porque no les dejan o porque no quieren? No, es un problema genérico, o sea, es un problema genérico del ETF americano. Ese es el de todos los activos subyacentes. Cero que ver con Bitcoin, de hecho creo que hay ETFs sobre subyacentes con mayor relación de volatilidad, de riesgo o rentabilidad que el Bitcoin. Es una cuestión relativa específicamente. Y tú, Javier, ¿cómo lo ves el tema que estamos hablando? ¿Cuándo creéis vosotros en Bit2Me que el inversor español podrá invertir en ETFs de Bitcoin en las mismas condiciones que en los Estados Unidos, por ejemplo? ¿Llegará tarde, pronto? Hombre, a ver, claro, nosotros Bit2Me somos una empresa nativa del sector. Somos un exchange, un puente que conecta el mundo de las finanzas tradicionales con Bitcoin, ¿no? Y facilita no solamente tener exposición a un fondo, a un ETF, sino tener el activo en propiedad. Nosotros lo que hacemos es un servicio que es Bit2Me Wealth, que permitimos que un inversor pueda dejar sus Bitcoin en Bit2Me sin ningún coste de mantenimiento. Nosotros no cobramos por esa gestión de custodia, o enseñarle al cliente a hacer la autocustodia, tener el propio Bitcoin, ¿no? Y yo creo que esto es una diferencia muy importante. Para mí, lo que ha pasado en Estados Unidos es una luz verde, que se nos tiene que iluminar a todos de, oye, ha habido un activo que lleva cotizando 15 años, que ha tenido un máximo histórico de $68.000 en el ciclo anterior, van por ciclo de 4 años, y que ahora, antes de un evento que se produce dentro de Bitcoin, ha superado ese máximo histórico y ha llegado a 74.000. Todo esto por el hype un poco de los ETF, ¿no? Entonces, si los ETF, tal y como están en Estados Unidos, tardan un poquito en llegar aquí a Europa, no sé lo que tardarán, claro, y se nos adelantan todos estos mercados, nosotros como inversores, si queremos tener una parte de nuestro portfolio en un activo como este, que tiene un potencial de crecimiento, desde mi punto de vista, gigantesco, estamos hablando de 1.2 billones de capitalización, comparado con otros asset class, pues esto no significa mucho. Pensemos que Bitcoin está diseñado para atesorar riqueza en periodos largos de tiempo y que ha tenido un retorno anualizado de un 150%, incluyendo los años malos. Estoy hablando de la volatilidad, ¿no?, que es tan potente, incluyendo esos años negativos, ha tenido un 150% de rentabilidad anualizada. Esto no hay ningún activo, no hay ningún mercado comparable con Bitcoin. Si a eso le sumamos que el mercado ha estado dirigido o ha estado en un entorno con falta de regulación, con falta de seguridad jurídica, ya la tenemos por un lado los ETF aprobados en Estados Unidos y en Europa la ley MiCA, que empieza a entrar en vigor a partir del 1 de enero del 2025, pues
yo como inversor me plantearía decir, vale, necesitaba una confirmación de las instituciones del mercado más importante del mundo, que diga que este activo es legítimo y que además va a haber un marco al que yo me pueda acoger, ¿no? Y nosotros en Bit2Me, que además somos una empresa participada por Telefónica, ¿no? Hace poquito pues hemos construido esa infraestructura para dar esa liquidez directamente a los clientes que quieran tener exposición a Bitcoin. Antón, vosotros en Trade Republic, ¿qué alternativas tenéis para la gente que quiera invertir en Bitcoin, en este tipo de productos? Bueno, nosotros tenemos una estructura un poco distinta a la de Bit2Me, pero también parecía en el sentido de que permitimos a los clientes la compra directa de Bitcoin. Lo que no les permitimos es traspasarlo externa o internamente. No permitimos que reciban pagos de terceros en Bitcoin. O sea, nosotros hacemos el control de los llamados monederos, ¿no? Entonces, el custodio, digamos, ¿no? Tenemos nuestro custodio de criptomonedas. Entonces, los clientes lo que pueden hacer es comprar Bitcoin como parte de su cartera. Entonces, pueden tener los ETFs, las acciones y luego las criptomonedas en una única plataforma, ¿no? Volviendo un poco a lo que decía antes, también depende del objetivo que cada usuario tenga con las criptomonedas, ¿no? Si tú quieres tener Bitcoin porque lo consideras una alternativa al dinero fiat y quieres tenerlo a tu disposición por si, bueno, pues un caso extremo te vas a otro país y quieres poder pagar con Bitcoin y acceder a tus monedas, lo puedes hacer. Si lo que quieres es una exposición pues a Bitcoin dentro de tu cartera, pues que has construido con ETFs y acciones y bonos, etcétera, pero no quieres complicarte con los monederos, no quieres tener esa percepción de inseguridad de que te puedan robar las claves y traspasar pues, el Bitcoin, lo puedes hacer con una solución como la nuestra, o te puedes comprar los ETNs que mencionaba Miguel. Es un poco, depende de ese objetivo, si es una inversión porque crees en la revalorización de la clase de activo o es un método de tener dinero y que vas a utilizar para pagos y para tenerlo siempre a tu disposición y con un control absoluto, ¿no? De una manera descentralizada, que era el origen. Antón, muy brevemente, al hilo de lo que estás comentando, te quería preguntar, ¿tú crees que a corto o medio plazo el inversor español invertirá en ETFs de Bitcoin de la misma manera natural que las invierte en un ETF de oro, por ejemplo, o de dólares? Bueno, yo creo que habrá un periodo de adaptación. El inversor español yo creo que está muy familiarizado con las criptomonedas, o sea, no es algo desconocido. Creo que la adaptación va a venir de aquel inversor que lo lleva mucho tiempo escuchando, pero nunca se ha atrevido a invertir de una manera descentralizada, ¿no? A través de un exchange. Ahí sí que va a haber un periodo de adaptación de nuevos inversores que entienden el valor a largo plazo como activo, pero nunca le han tenido esa alternativa pues, más tradicional que estaban esperando. Yo creo que pues, los ETNs, los ETFs y bueno, soluciones como la nuestra pues está abriendo ese activo al público en general, ¿no? Bueno, pues voy contigo, Miguel. Ahora ya hemos hablado un poco del producto, de las opciones que hay para los inversores. Tenemos que hablar de las perspectivas del Bitcoin. Voy a empezar haciendo memoria de todo lo que ha pasado. El Bitcoin es una moneda joven, muy joven, es una moneda digital. Ha habido muchos sustos en el mercado. Hemos visto desaparecer pues, a una moneda emergente como Terra, hemos visto quiebras varias, un gigante como FTX, y al final el Bitcoin, cuando todos los agueros decían yo ya lo decía, no te metas aquí, al final Bitcoin hace 2 meses estaba en máximos históricos. ¿Tú crees que realmente este mundo todavía no se entiende bien lo que realmente significa la inversión en criptomonedas? Pues la verdad es que sí. O sea, es verdad que pues, hay mucho mensaje y tal. Hay mucho mensaje negativo a veces y la gente quizás no entienda bien qué es esto y que esta tecnología va a cambiar la faz del mundo. Sí. Lo primero es que yo creo que, no sé, por explicar y por dar también mi visión, ya que todo el mundo tiene su visión, pues yo tengo la mía. Sí. ¿Y por qué no compartirla? ¿no? Yo creo que no es una tecnología, es un protocolo. Sí. Entonces, las criptomonedas en el fondo, y esto creo que se puede entender fácil, son protocolos cotizados. Entonces, nosotros tenemos un mundo, es el mundo de Internet, que funciona también con sus protocolos, con el TCP/IP, con el HTTP, con tal. Eso se creó en el mundo académico y, para desgracia de muchas empresas tecnológicas, pues no se le puso precio, porque esos protocolos son gratuitos. Y eso pues, nos lleva a este mundo en el que se intercambia la información, en el que se mueve todo, y la información se copia, se distribuye, etc. Con el protocolo blockchain en general, como en genérico, realmente lo que puedes hacer es mover y distribuir registros de valor en forma de distributed ledger, de libros de contabilidad distribuidos, de tal manera que afectas esencialmente a la función del sector financiero de intercambiar esos registros de información que representan valor. Entonces resulta que cuando das un vistacillo, recorres 50 metros en esta reflexión,
pues te acabas dando cuenta que en la práctica los protocolos Bitcoin, Ether, etcétera, son un poco como si pudieras invertir en el HTTP y en el FTP. Imagínate que te dieran una millonésima de céntimo de euro cada vez que alguien escribe HTTP y le da Enter, ¿no? Pues serías el hombre más millonario de la historia de la humanidad, pasada, presente y futura. Entonces, en el fondo, que yo no quiero tampoco elevar aquí muchas expectativas y decir, Dios mío, coge mi dinero, mío, lo vas a tener que invertir rápidamente. Pero realmente el potencial, la promesa, la capacidad es esa. Un protocolo, una tecnología transversal, algo que puede generar un fenómeno muy importante. Internet nos dio la capacidad de copiar la información. Eso generó el e-commerce y generó el mundo online en el que vivimos y en el que transmitimos por streaming. Blockchain en genérico nos da la capacidad de mover la información, de hacer control-C, control-X. Eso nos permite mover el dinero a través de redes que antes no podíamos hacer. Y dentro de eso, pues cada una de las criptomonedas tiene su realidad económica. El Bitcoin, almacén de valor, sin duda, fin de la discusión, como el oro. Me dices, hombre, tú puedes ir a un país y pagar con oro. Digo, sí, claro, y con tus acciones de Telefónica. Quiero tomar un café, véndame un 5% de esta acción de Telefónica. Bueno, vale, pero el Bitcoin, yo lo digo claramente, el Bitcoin nunca va a ser un dinero. Nunca. Porque no existe una nación Bitcoin que tenga unos flujos y unos influjos denominados en Bitcoin. Es físicamente imposible, va a ser siempre un activo. Pero sí, tú puedes pagar con un activo. Si quieres, te invito a un café ahora y me das el 0,001% de tu casa. Eso es un poco aparatoso, pero funciona. Oye, pues hay otras criptomonedas. Ether, un sistema operativo universal, un posible Microsoft global, espectacular. El resto de las criptos, cada uno con su realidad económica. Javier, al hilo de lo que estaba comentando Miguel, ha dicho que bueno, pues el Bitcoin lo ve como un almacén de valor. Eso me recuerda que una de las grandes ventajas que muchas veces no se tiene en cuenta del Bitcoin es, bueno, por ejemplo, cuando tú tienes, yo que sé, un fondo de dólares, pues el dólar se puede depreciar si la FED emite moneda. Si tú tienes acciones de BNP Paribas, pues esas acciones se pueden diluir si BNP Paribas hace una ampliación de capital. Lo mismo con los bonos. Tienes bonos del gobierno alemán, pues si emite más deuda, tus bonos valen menos. Al final, todos esos activos que he dicho son activos que se pueden inflacionar, digamos, artificialmente, pero el Bitcoin no se puede inflacionar. Eso, al final, las monedas que hay son las que hay y no va a haber más jamás en la vida. Con lo cual, ahí opera, digamos, a full time el principio de la escasez. No sé si es la idea correcta. Totalmente. Bitcoin es una innovación histórica. Es algo que yo soy de esos que piensa que va a cambiar el mundo literalmente y que ya lo está cambiando. ¿Por qué? Porque es un sistema, un protocolo, que ha comentado Miguel, de registros de propiedad global. De registros de propiedad global, sin dependencia de terceros. No hay una entidad detrás, no hay un gobierno que diga que la parte que tú tienes controlada dentro del protocolo, de esas 21 millones de unidades que van a existir, suceda lo que suceda, que esa parte es tuya. Y si tú eres el custodio directo de las claves, que para mí es clave entender eso, entender que sí, que podemos confiar en terceros, en Bit2Me lo hacemos, el 95% de nuestros clientes deja sus Bitcoin en la plataforma y nosotros encantados, pero también le animamos a entender, educamos y decimos Bitcoin nació con el propósito de que tú puedas auditar la parte que tienes de un protocolo completo. Y lo que decía Pepe, a mí me parece también importantísimo. No hay ningún otro commodity en el mundo, no hay un activo financiero que tengamos la certeza absoluta de que su emisión, de que su supply no vaya a inflacionarse. Sin embargo, con Bitcoin lo tenemos matemáticamente definido y es algo que no habíamos conocido nunca. Entonces, si sumamos estos dos factores, puedo ser custodio directo de un activo no dependiente de terceros, que puedo auditar a tiempo real, como comentaba también Miguel, introduciendo en la cadena de bloques, en la famosa blockchain, que yo puedo ver esas direcciones y la cantidad de Bitcoin que tienen y la suma de todas las direcciones, que imaginémonos que serían las cuentas bancarias, ¿vale? Me daría el circulante total que hay en este minuto preciso de los Bitcoin que existen. Entonces, claro, si a esto le sumamos características, como también comentábamos, ¿no?, de la portabilidad, que yo pueda viajar a otro país y hacer líquida una pequeñísima parte de mis Bitcoin, porque ahora Bitcoin vale unos $62.000, una unidad. Entonces, alguno puede decir, bueno, yo no me interesa invertir $62.000 en este activo, pero es que un Bitcoin se divide en 8 decimales. Se pueden comprar partes de Bitcoin, que es a lo que yo creo que va a atender y a lo que va a poder acceder mucha parte de la población. ¿Por qué? Pues mira, un dato. Hay más de unos 60 millones de millonarios en el mundo y solamente van a existir 21 millones de Bitcoin. Aunque quieran, aunque dediquen todo su patrimonio a tener una unidad, no van a poder. Entonces, claro, yo creo que estamos ante una disrupción histórica que los estados la van a ir adoptando con el paso del tiempo. Ahora mismo es muy anecdótico, ¿no?, lo del Salvador, no tiene mucha importancia. Para que nos hagamos una idea, El Salvador tiene en reservas unos 6.200 Bitcoin, que es la compra que hizo BlackRock en 2 días a través del ETF en Estados Unidos, ¿no? Han acumulado estos ETF unos 850.000 Bitcoin de esos 21 millones que van a existir
en 50 días de negociación o en 60 días de negociación. Entonces hay un apetito de acaparar y de invertir en un activo a largo plazo que se ha demostrado que solo con el mercado retail ha sido muy explosivo, muy potente, muy interesante, ¿no? Entonces, claro, yo creo que entender esos factores te hacen confiar en este activo y tener exposición, ¿no? Antón, al hilo de todo lo que estamos comentando, yo te voy a trasladar, según lo que ha explicado Miguel y la tesis que hemos puesto aquí del principio de la escasez, del valor de Bitcoin, ¿es suficiente motivo para que los inversores tengan en su cartera un porcentaje, no sé, 5 o 10% en Bitcoins, que se animen, que no va a ser el fin del mundo, si lo prueban? Dependerá del tipo de inversor. Lo que hemos visto antes con Ignasi, pues hay carteras para todo el mundo. En mi opinión, para un perfil agresivo tiene todo el sentido tener exposición. Lo entiendas como lo ha explicado Javi o no lo entiendas, pero yo no dejaría de tener esa exposición a un activo que todavía tiene mucho que decir. Se está viendo que va a tener muchísima continuidad, que antes se ponía en duda. Ahora yo creo que no hay ninguna duda porque tienes a BlackRock invirtiendo en Bitcoin. Tienes la ley MiCA del Parlamento Europeo que entra en vigor. O sea, ya tienes legislación alrededor. No va a desaparecer. Entonces yo sí tendría, sin ninguna duda, Bitcoin como una clase de activo a incorporar en mi cartera. Está un poco por ver en qué porcentaje, no sé si es un 5 o un 10%, ahí depende un poco de cada uno, porque no deja de ser un activo muy volátil y al final tú tienes que ver tu cartera de inversión desde un punto de vista global, ¿no? ¿Cuál es